En una sola noche, Israel cruzó 1.600 kilómetros, entró en territorio enemigo y destruyó una de las rutas militares más importantes de Rusia sin ser detenido. Esto no es solo un ataque, es un mensaje global. Y lo que significa, debería preocuparte. Durante años el Mar Caspio ha funcionado discretamente como una ruta logística alternativa, un canal poco visible pero profundamente estratégico, a través del cual se ha transferido todo tipo de material militar hacia el frente en Ucrania. No estamos hablando de envíos marginales, sino de un flujo sostenido de drones, municiones y equipamiento que ha contribuido directamente a la capacidad operativa rusa. Sin embargo, esa dinámica ha cambiado de forma abrupta. En una sola noche, esa ruta quedó, en la práctica, neutralizada. El detonante fue un ataque dirigido contra el puerto iraní de Bandar Anzali, una de las instalaciones navales más relevantes de Irán en el Mar Caspio. Las consecuencias fueron inmediatas y contundentes. Corbetas destruidas, lanchas misileras inutilizadas y buques de carga cargados de municiones completamente arrasados. Ahora bien, más allá de la destrucción visible, lo verdaderamente relevante es la naturaleza de la operación. Esto no fue un ataque convencional. Desde una perspectiva técnica y operativa, nos encontramos ante una misión que desafía los límites conocidos de la proyección aérea en entornos altamente defendidos. La noche del 18 de marzo de 2026, aeronaves israelíes habrían recorrido aproximadamente 1.600 kilómetros de espacio aéreo hostil para alcanzar su objetivo en la costa del Caspio. En términos militares, esto implica atravesar múltiples capas de defensa aérea, sistemas de radar avanzados y zonas de vigilancia intensiva. En condiciones normales, semejante operación sería considerada altamente improbable. Sin embargo, los hechos sobre el terreno indican lo contrario. Por tanto, la pregunta clave no es si ocurrió, sino cómo fue posible. Los analistas han planteado tres hipótesis principales. La primera apunta a una penetración desde el sur utilizando corredores aéreos a través de Siria e Irak. Este enfoque implicaría enfrentarse directamente a sistemas avanzados de defensa aérea iraní, incluidos los Bavar 373 y los S-300 de origen ruso. Superar esa barrera requeriría algo más que capacidad aérea convencional, implicaría una operación sofisticada de guerra electrónica capaz de neutralizar temporalmente los sistemas de detección enemigos. En términos prácticos, estaríamos hablando de la creación de un corredor invisible, un espacio en el que los radares simplemente dejan de ver. La segunda hipótesis, que ha generado particular inquietud en círculos de inteligencia occidentales, plantea una ruta alternativa a través del Cáucaso. En este escenario, Israel habría aprovechado posibles vacíos logísticos o incluso cooperación indirecta desde territorios cercanos al Mar Caspio, como Azerbaiyán. De confirmarse, esto no sería simplemente una operación militar exitosa, sino un movimiento geopolítico de gran alcance que pondría en cuestión la integridad del sistema defensivo iraní en su flanco norte. La tercera dimensión, y probablemente la más sensible, es la inteligencia. La precisión con la que se identificaron los objetivos, incluyendo municiones destinadas a Rusia y componentes de drones, sugiere un nivel de información que difícilmente puede atribuirse únicamente a imágenes satelitales. Aquí entra en juego la posibilidad de coordinación discreta entre servicios de inteligencia. Algunos analistas consideran plausible que existiera intercambio de información entre Israel y Ucrania, dado que el objetivo final afectaba directamente a la cadena de suministro rusa en el conflicto ucraniano, y eso, en términos estratégicos, cambia completamente la lectura del ataque, porque ya no hablamos solo de un golpe táctico contra infraestructura iraní, sino de una operación que conecta directamente tres escenarios: Irán, Rusia y Ucrania. Y cuando tres teatros de conflicto convergen en una sola acción, lo que estamos viendo no es un incidente aislado, es un mensaje cuidadosamente calculado. Hasta este momento el ejército israelí no ha ofrecido detalles públicos sobre el tipo de aeronaves o armamento utilizados en la operación, y ese silencio, lejos de ser casual, es en sí mismo revelador. Porque lo que sí está claro es que no se trató de un ataque convencional. Para alcanzar un objetivo en el Mar Caspio, cualquier plataforma aérea israelí habría tenido que atravesar miles de kilómetros de espacio aéreo hostil, evitando sistemas de detección avanzados y manteniendo una coordinación extremadamente precisa en todo momento. Este tipo de operación no se improvisa. Requiere planificación milimétrica, integración tecnológica y una ejecución prácticamente impecable. Las evaluaciones más consistentes apuntan al uso de municiones guiadas de precisión de largo alcance, conocidas como stand-off, que permiten atacar objetivos sin necesidad de sobrevolarlos directamente.
Esto, combinado con capacidades de reabastecimiento en vuelo, sugiere que no fue necesaria una gran flota, sino más bien un grupo reducido, altamente especializado, probablemente entre 4 y 8 aeronaves, un concepto que podríamos definir sin exageración como un ataque quirúrgico de élite. Ahora bien, el impacto de esta operación no se limita a la destrucción física de los objetivos. El incendio del puerto no solo supuso la pérdida de activos navales iraníes, sino que desencadenó una reacción en cadena con implicaciones mucho más profundas. Datos del sistema FIRMS de la NASA confirmaron anomalías térmicas de gran magnitud que persistieron durante varios días, lo que indica que las explosiones secundarias jugaron un papel determinante. En otras palabras, los misiles iniciales actuaron como detonadores. El verdadero daño provino del material almacenado en el puerto, municiones, proyectiles de artillería y componentes de drones que, al detonar, amplificaron exponencialmente la destrucción. Y aquí es donde el análisis se desplaza del plano táctico al estratégico. Porque este puerto no era simplemente una instalación naval iraní, era un nodo clave dentro de una cadena logística que conectaba directamente a Irán con el esfuerzo militar ruso en Ucrania. Solo en 2023 se estima que más de 300.000 proyectiles de artillería y cerca de 1 millón de unidades de munición fueron transportados a través de esta ruta. Un volumen que no es menor, sino absolutamente crítico para sostener operaciones militares de alta intensidad. Con la destrucción de Bandar Anzali, ese flujo se ha visto, al menos temporalmente, interrumpido, y las consecuencias son inmediatas. La maquinaria de guerra rusa, particularmente en un conflicto caracterizado por el uso intensivo de artillería, depende en gran medida de una cadena de suministro constante. Interrumpir esa cadena no es un golpe simbólico, es un golpe estructural. Es, en términos claros, atacar el sistema circulatorio de una operación militar. La reacción de Moscú, por tanto, debe interpretarse con atención. Las declaraciones oficiales, cuidadosamente medidas, han evitado una confrontación directa, pero reflejan una preocupación evidente. Se ha hablado de afectación al comercio civil, de tensiones regionales, de la necesidad de evitar escaladas. Sin embargo, detrás de ese lenguaje diplomático, lo que se percibe es una inquietud estratégica mucho más profunda. Porque el Mar Caspio, hasta ahora considerado un espacio relativamente seguro para la proyección logística, ha dejado de serlo. Y cuando un entorno que se percibe como seguro deja de serlo, toda la arquitectura estratégica que depende de él se ve comprometida. Este es, en esencia, el verdadero impacto del ataque. No solo destruye activos, destruye certezas. Y en geopolítica, la pérdida de certezas suele ser el inicio de cambios mucho más amplios. El incendio de Bandar Anzali no debe interpretarse como un episodio aislado, sino como el inicio de una reacción en cadena con implicaciones que trascienden con claridad el ámbito local. La destrucción de este puerto no solo ha paralizado una infraestructura concreta, sino que ha alterado de forma directa el flujo logístico en el Mar Caspio, interrumpiendo una vía clave de suministro hacia territorio ruso. Y esto tiene consecuencias inmediatas en el campo de batalla. En un conflicto como el de Ucrania, donde la artillería sigue siendo un elemento central, la continuidad del suministro es fundamental. Cuando esa continuidad se rompe, el efecto no es gradual, sino abrupto. En términos prácticos, esto significa que unidades desplegadas en el frente podrían enfrentarse a una escasez crítica de munición en cuestión de semanas, no por decisiones tácticas en el terreno, sino por un ataque ejecutado a miles de kilómetros de distancia. Este es precisamente el punto que redefine la naturaleza del conflicto. Aunque la operación tuvo lugar en Oriente Medio, su impacto se proyecta directamente sobre la guerra en Ucrania, y cuando un solo evento conecta dos escenarios geopolíticos distintos, lo que estamos observando deja de ser una acción militar convencional. Se convierte en un movimiento estratégico de mayor escala. Desde la perspectiva de Israel, este ataque marca un punto de inflexión. Durante meses, la respuesta israelí a la presión iraní se había centrado en objetivos más inmediatos: plataformas de lanzamiento, instalaciones en el sur, operaciones indirectas a través de intermediarios. Sin embargo, lo ocurrido en el Mar Caspio sugiere un cambio deliberado en la lógica de actuación. La línea roja ha sido redefinida. El mensaje es inequívoco. No existe un espacio seguro fuera del alcance operativo. Y ese mensaje no se limita al ámbito militar. Tiene una dimensión psicológica clara. Al atacar una zona donde Irán, en coordinación con Rusia, podía sentirse relativamente protegido, Israel no solo destruye activos, sino que cuestiona la percepción de seguridad del adversario. En términos estratégicos, eso es tan relevante como cualquier pérdida material. Desde la perspectiva rusa, la lectura es igualmente significativa, aunque más incómoda.
El Kremlin se encuentra en una posición en la que debe gestionar múltiples presiones simultáneamente. Por un lado, mantiene un conflicto activo en Ucrania que consume recursos de manera constante. Por otro, depende de rutas externas para sostener ese esfuerzo. La interrupción de una de esas rutas introduce una variable adicional que Moscú no controla plenamente, y eso, en geopolítica, es una debilidad estructural. Lo más notable, sin embargo, es la limitación en la capacidad de respuesta. A pesar de la gravedad del golpe, Rusia no se encuentra en condiciones de escalar directamente contra Israel. Su implicación en Ucrania y su despliegue en Siria restringen significativamente sus opciones. Esto genera una situación que podríamos definir como una asimetría de acción. Una parte ejecuta una operación de alta precisión con efectos estratégicos claros. La otra observa, reconoce el impacto, pero carece de margen real para responder de forma equivalente. Y cuando se produce este tipo de desequilibrio, el mensaje implícito es evidente. El equilibrio de poder no solo se está tensando, está cambiando.